que tienen la unción del Santo, los que tienen el Espíritu Santo. Yo no quiero espantarte porque a lo mejor algún hermano aquí o alguna hermana, genuino hermana, se le hace difícil entender esto y dice, no, pues entonces no tengo la unción del Santo, no soy creyente, no tengo el Espíritu Santo y por eso no lo entiendo. No, tú lo debes de entender si tienes la unción del Santo. Progresivamente debes de entender esto. ¿Por qué? Porque es una doctrina fundamental. Y si tienes la unción del Santo, entenderás ese aspecto de lo que está hablando la Biblia, de que Jesús es el hombre Dios. Eso lo debes de entender progresivamente. Debe de llegar un momento que te cae el denario, por decirlo así. Pero si después de años y años niegas esa realidad, después de incluso supuestamente analizar las Escrituras y defiendes la postura, la mentira de que Jesús no es el Cristo, entonces no tienes la unción del Santo. Pero debes de avanzar en el conocimiento de la verdad, debemos de avanzar. Juan 14, 7, 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si tú eres ese que dices ser, si dices ser del cielo, si dices ser divino, entonces muéstranos al Padre, ¿no? Fíjate la concepción que tenía Felipe. Todavía estaba, o sea, Felipe ya era llamado. Felipe le faltaba conocimiento. Obviamente podemos decir que Felipe, a pesar de que ya era llamado, ya era uno de los 12, podemos entender que ya era creyente, le faltaba la unción del Santo, el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo, ¿cuándo descendió? Cuando Jesús llamó a los discípulos en su ministerio terrenal. No, el Espíritu Santo descendió y bendijo a la iglesia en Hechos 2, cuando el Señor ascendió. Cuando vino el Espíritu Santo como una promesa del Señor, de que vendría el Espíritu Santo y Él daría testimonio, el Espíritu Santo daría testimonio de Cristo, testimonio del Hijo. Entonces aquí Felipe ya es creyente, pero le falta la unción del Santo. Y ve lo que dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué está diciendo? Tú y el Padre son distintos. Entonces yo estoy viendo aquí al Hijo, pero yo te pido que me muestres al Padre. O sea, estaba haciendo una división. Y Jesús lo deja así, diciendo, ¿sabes qué está bien? O sea, el Padre y yo somos distintos. ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo somos ¿qué? Uno. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Fíjate. O sea, casi, a mí me suena, tanto tiempo que estás en mí siendo creyente y todavía crees que el Padre y yo somos dos personas distintas. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, ¿cómo quieres dividirnos si el Padre y yo somos uno? No tengo que hacer así, ¿verdad? Uno. Somos uno. ¿No crees que yo y el Padre, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjate, ¿qué está diciendo? Está diciendo en. No está diciendo aparte, está diciendo estamos unidos en. Yo podría adelantarte y decirte, ¿sabes qué? Están unidos en una sola persona. Las dos naturalezas, la humana y la divina, están unidos en una sola persona. Estamos unidos en una sola persona. No me quieras dividir, no quieras decir que uno es el Jesús y otro es el Cristo. No. Estamos unidos los dos en
una sola persona. Dos naturalezas unidas, no mezcladas, no amalgamadas, porque amalgamar, ¿alguien le ha puesto una amalgama? ¿Sí? ¿Por qué le llaman amalgama a los dentistas? A ver, gracias, hermana, tú sí sabes de esas cuestiones. Porque quieren fusionar, porque quieren mezclar, porque quieren unir, porque quieren mezclar. Pero no. O sea, están unidas esas dos personas, pero mejor dicho, esas dos naturalezas en una persona, lo vuelvo a decir, una sola persona, dos naturalezas, la humana y la divina, pero no están mezcladas, no están revueltas. Una no mengua a la otra, no, una no gobierna a la otra y la otra no gobierna a la otra. No, Jesús está diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, atacó la blasfemia de decir de muchos que Él no era Dios. Lo atacó, lo corrigió. Aún sus discípulos tenían una percepción corta. Obviamente, progresivamente ellos empezaron a conocer la verdad. Con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos se dieron cuenta aún más de la realidad de que Jesucristo es el hombre Dios, el homoteos, homo, hombre, teos, Dios, homoteos. Jesucristo es la expresión más pura y precisa, final y definitiva de la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios encarnada. Jesús es la gloria de Dios encarnada. Ve a Hebreos 1:3 y aquí es donde ¡pum!, te va a reventar el sistema. Hebreos 1:3. ¿Quién fue el autor de Hebreos? No sabemos. Algunos dicen que fue Apolos, ¿no? Un judío convertido, un judío bastante capaz doctrinalmente. Otros dicen que fue Pablo, mas sin embargo el estilo de escritura de griego de esta epístola no se asemeja al estilo de escritura del apóstol Pablo. Pablo escribía en un griego koiné, en un griego común. Y este estilo de griego es más elevado, el de Hebreos. Por eso muchos no consideran que Pablo haya escrito Hebreos. Pero ve esto, o sea quien lo haya escrito, esa persona que lo escribió tenía la unción del Santo. Tenía el Espíritu Santo y tenía la verdad. Hebreos 1:3, el cual, escucha esto, el cual, ¿quién es el cual? Jesús, contexto, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ya viste eso? ¿Qué está diciendo? O sea, el cual Jesús, ser el resplandor de la gloria de Dios, de la doxa de Dios en el griego, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién es esa gloria? De la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Gloria, doxa, la gloria de Dios. Y la imagen, la palabra en griego es carácter. ¿A qué te suena carácter? ¿Te acuerdas de las máquinas de escribir? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo le llamaban bueno, ahí tenías la tecla, pero salía una varillita con la letra, ¿no? Y pegaba y salía la cinta, se subía y ¡pum!, la plasmaba. Agarrabas una C y ¿qué plasmaba? ¿Una I?
estaba descompuesta. Apachurrabas una C y ¿qué salía? Una C. Se plasmaba el carácter, una copia exacta. O sea, está diciendo que Jesús es el resplandor de la misma gloria de Dios, que es el carácter, la copia exacta de Dios. Y dice también de la misma sustancia, hypostasis. Algunos dice hipostasis. Hipostasis. Y eso quiere decir mismo ser. Te lo vuelvo a leer. El cual Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es una copia exacta de Él y tiene el mismo ser. ¿A qué te suena eso? ¿A dos personas distintas? No. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser, es lo que está diciendo. Te lo translitero. El Hijo, Jesucristo, es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. La representación exacta de su ser. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Esta palabra resplandor, apaugasma en el griego, debe de ser interpretada como la palabra reflejo. Reflejo. El Hijo es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Tú has visto la luna? ¿La luna tiene luz propia? No. ¿De dónde viene cuando tú ves brillando la luna, qué estás viendo? El reflejo de la luz del sol en la luna. Y cuando la luna, aquí en la ciudad, por decirlo así, en la noche, tú apagas las luces y sin embargo tenemos luz de luna, así le llaman, luz de luna. ¿Qué estás viendo? Que el sol está pegando en la luna y la luna está rebotando la luz a la tierra. Entonces, como la luz recibe su luz, la luna, perdón, recibe su luz del sol y simplemente refleja estos rayos de luz a la tierra, la luna de por sí misma no posee luz ni la emana, puesto que no produce luz. El sol, como cuerpo celeste, irradia su luz en toda su brillantez y poder hacia la tierra. Usando esto como comparación, porque es lo que está diciendo el autor de Hebreos, podemos ver a Cristo como la luz radiante que viene del Padre. Cristo es el reflejo de la gloria de Dios. Eso no se hace con un espejo opaco, sucio, contaminado. Eso no se hace. Eso se hace a través de un espejo purísimo, un espejo limpio. Jesús está reflejando la gloria de Dios, el reflejo del carácter, del cúmulo de las características gloriosas del Padre. Jesús entonces es el reflejo de la gloria de Dios. Entonces, usando esta comparación, podemos ver a Cristo como la luz radiante que viene del Padre, así como la luz del sol irradia e impacta a la luna y la luna refleja. Ahora, recuerden una cosa, vayan a Juan 8:12. Juan 8:12. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Claro que Juan se refiere al Padre,
pero también es claro que Juan se refiere al Hijo. Ahora, ve lo que dice en Juan 8:12. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? La luz del mundo. ¿A qué te suena? La luz que ilumina al mundo. Pero ¿de dónde viene esa luz? Del Padre. Y esa luz de la gloria del Padre, esa emanación de la gloria del carácter de Dios, pega en la persona de Cristo, y Cristo ilumina la gloria de Dios al mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él es luz. En Él no hay oscuridad, lo vemos, o sea, primera de Juan. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Él irradia la luz de la gloria de Dios, de su perfección y majestad. Jesús refleja, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Recuerdas? Tú que eres cristiano, que dices, no, yo oro y quién sabe qué, y yo soy cristiano. Y, a ver, pues si eres cristiano, nada más explícame qué es la gloria de Dios. El cúmulo de sus perfecciones. Dime, hace cuenta que, perdóname por no sé, es que cómo explicarlo, pero de ese cúmulo de perfecciones de Dios, dime una: santidad, soberanía, ¿qué más? Misericordia, ¿qué más? Carácter, gracia, bondad, misericordia, omnisciencia, omnipresencia, inmutabilidad, ¿qué más? Justicia, verdad, ¿qué más? La gloria de Dios es el cúmulo de las características de Dios. Y resulta que Cristo refleja todas. Resulta que Cristo se refiere a ornamento. Eso lo pueden ver en Mateo 6:29, lo ven después. El cabello es la gloria de la mujer, en 1 Corintios 11:15, hablando de qué, de un ornamento. La fuerza es la gloria de los jóvenes, Proverbios 20:29. Los padres son la gloria, Proverbios 17:6. También se menciona la gloria del Líbano, Isaías 35:2. Pero todo esto es en un carácter de ornamento. La gloria de las naciones, Apocalipsis 21:26. Pero esta gloria, este cabot, esta doxa que refleja a Cristo, no es un ornamento, es reflejar el carácter de Dios, la esencia de Dios, el ser de Dios a través de Él mismo. La gloria de Dios es el resplandor que emana de su persona, el aura cegadora de todas sus perfecciones. La gloria de Dios. Por eso es bien chistoso ver a cristianos cantar, te doy gloria, gloria, y ahí están, no, te doy gloria, y danzan, y gloria, te doy gloria, y se echan, y te acercas y, oye, ¿qué es la gloria de Dios? Entonces no le estás dando gloria, nada más estás emocionado, nada más ya te dejaste guiar por la música. Pero ¿cómo le puedes dar gloria a Dios cuando no sabes qué es la gloria de Dios? ¿No? La gloria de Dios es el resplandor que emana de su persona, el aura cegadora de todas sus perfecciones, es el cúmulo de sus perfecciones, el cúmulo de sus características divinas, que ya definimos. O sea, ¿y cuántas hay? Infinito. Nunca dejaremos de conocer la gloria de Dios. Nunca, nunca. Y Jesús es el reflejo del cúmulo de las perfecciones de Dios. Pero también dice que es la representación exacta de su ser. El Hijo es el carácter de Dios. Es el carácter. ¿Tú has visto un sello? ¿Sí lo has visto?
Hasta tratas de ponerlo parejito, ¿no? Así para que antes en el banco era puro sello, ¿no? Y luego ya que le ponen bastante tinta, lo agarran y lo plasman. Y hasta todavía le hacen así, ¿no? Para ver si se... A eso se refiere, carácter, copia exacta. Copia exacta. El Hijo es la perfecta representación del ser de Dios, es lo que está diciendo. El Hijo Jesucristo es la perfecta representación del ser. Hipotasis. No está diciendo la perfecta representación de un aspecto de Dios, no. Está diciendo que es una copia fiel del ser de Dios. Del ser de Dios. Vuélvete por favor ahí a Hebreos 1:3. El cual, Jesús, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el cual siendo él, nuestro Señor Jesucristo, el reflejo exacto del carácter de Dios, el reflejo exacto de la gloria de Dios, mejor dicho, y el carácter, la imagen misma del ser de Dios. ¿A qué te suena? Pues es que son el mismo. Son el mismo. Ajá. Y la representación exacta de su ser. El Hijo es la perfecta representación del ser de Dios. En otras palabras, Dios mismo estampó en su Hijo la impronta divina de su ser. Lo plasmó en su Hijo. O sea, el Hijo es Dios. Esa palabra imagen ya te decía que era carácter en el griego, o carácter, la transliteración ya al castellano, que representa copia fiel. La palabra que se traduce representación exacta o fiel se refiere a monedas acuñadas que portan la imagen de un soberano o presidente. O sea, una moneda acuñada que está plasmada con la imagen fiel de un gobernante o de un presidente. ¿Recuerdas que tenía la moneda cuando llegan con Jesús, o bueno, lo quieren tentar, le dice, ¿es lícito que se pague tributo al César? ¿Y qué le llevaron? Pidió una moneda, y esa moneda ¿qué tenía? El carácter de quién, la imagen de quién, plasmado fiel, la imagen de quién, del César. Eso se refiere. Jesús es la copia fiel del ser de Dios. Dios mío, ¿qué está pasando? Ya, Claudia dice, ¿qué queda, hermana? ¿Tienes la unción del Santo? Lo creo. ¿Lo voy a cuestionar? No, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Porque el Padre lo dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. O sea, no vamos a negar lo que dice el Padre, no vamos a negar lo que dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. El que tiene la unción del Santo, el que tiene el Espíritu Santo entiende estas cosas, que Jesucristo es la misma imagen del ser de Dios. El Hijo es entonces en su ser completamente lo mismo que el Padre. Así está diciendo Hebreos. El Hijo entonces es enteramente, completamente, totalmente lo mismo que el Padre. No obstante, aunque una representación fiel es igual al sello que deja la impresión, ambos existen separados. ¿Sí? ¿El Padre es el Hijo? No. Acuérdate de una cosa, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo,
pero los tres son Dios. Los tres son Dios. El Hijo que lleva la representación fiel de la naturaleza de Dios no es el Padre, sino que procede del Padre, porque así lo dijo: yo procedo. ¿De dónde procede? ¿De dónde viene mi gloria? ¿A quién represento? Al Padre. Dice, pero el Hijo es el Padre. Digo, el Hijo es Dios. Fíjate, hasta se tienen que poner hasta pilas, porque si no. Con todo, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, tal como Jesús le explicó a Felipe. La palabra ser, hypostasis, porque esa palabra la encontramos, ahí está seguramente, en ¿cómo se llama? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. Hypostasis, la palabra hypostasis la podemos traducir como ser. Ser de un modo verdadero, ser de un modo real, o también verdadera realidad. O sea, ¿qué está diciendo? Jesucristo es la verdadera realidad de Dios. Jesucristo tiene plasmada el ser de Dios. Eso es tremendo. Eso es tremendo. La palabra ser, hypostasis, es en realidad un término paralelo al de gloria, ya que ambos describen la esencia de Dios. Aunque existe, o sea, gloria, la gloria de Dios, el ser de Dios pueden ser sinónimos, y Jesucristo, en Él está plasmado el ser de Dios, la gloria de Dios. Jesús refleja la gloria de Dios, aunque existen separadamente el Hijo, por ser la representación exacta del ser del Padre, es una copia perfecta de la naturaleza de Dios. El Hijo es el mediador que posee la gloria de Dios por naturaleza, aún antes de asumir su papel de mediador. O sea, Jesús no llegó a ser Dios en el momento de su encarnación. Él ya era Dios. Jesús no existió cuando nació. Jesús ya existía. Jesús es el eterno. Jesús incluso ahí mismo en Hebreos 1:3 dice que Él sustenta, Él es el creador de todo lo que hay y sustenta la creación con el poder de su palabra. Jesús, o sea, dices, Jesús entonces, antes de que existiera lo que existe, Él ya era. ¿Sí? Él ya era. Es más, voy ahí a Hebreos para ver el versículo. Hebreos, el cual, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ¿quién es el que sustenta que todo viva y exista? ¿Quién es? Jesús. ¿A través de qué? De la palabra de su poder. O sea, si Jesús decide hoy decir, se acabó todo. El universo se desvanece. Jesús es el creador de todo lo que hay, es el rey de todo lo que hay, tiene dominio sobre todo lo que hay y Él sustenta con el poder de su palabra todo lo que hay. Jesús es el rey aún de los incrédulos. Él vendrá y juzgará tanto vivos como muertos. Jesús es Dios, pero también es hombre. ¿Tú cómo crees que esté Jesús en el cielo ahorita? En el trono. ¿Como Dios o como hombre? ¿Como Dios? O sea, ¿ya lo vas a separar allá? O sea, ya lo separaste. Recuerda, a ver, ¿ya lo separaste en el cielo? O sea, ¿el cuerpo dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Fíjate, ya estás diciendo una blasfemia. Sí, mi hermano.
¿En el cielo es Dios? Sí. ¿Y en el cielo no es hombre Dios? En el cielo, hermanos, Jesús, en el momento de su encarnación, es el Dios hombre, y así será por la eternidad. ¿Qué dijeron los ángeles? Así como lo vieron irse, así, o sea, igual, con su cuerpo, Dios hombre, así, igual, tal cual, así descenderá entre las nubes del cielo, la gloria de Dios, el glorioso Jesús, así, igual. Hermanos, entonces cuando estemos delante de Jesús, en el reino eterno, veremos al hombre Dios. ¿Sí? Tal cual es Él. Dios nunca lo veremos, pero lo veremos a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el espejo de la gloria de Dios. Y el Hijo es el carácter del ser de Dios. O sea, ¿veremos a Dios? Sí. ¿Veremos a Dios? No. Porque Dios es ¿qué? Juan 4. ¿Dios es qué? Espíritu. ¿Y los espíritus se ven? No. Pero veremos la gloria de Dios, veremos el ser de Dios en la persona de su Hijo. A través de su Hijo. A través de, vayan por ejemplo a Hechos 1:11. Se aparecen unos ángeles, vestiduras blancas, purísimas, muy similares a esos ángeles o a ese ángel, porque ángeles, mejor dicho, que estaban ahí sentados arriba de la piedra del sepulcro cuando el Señor fue resucitado. Y dicen esto, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escucha lo enfático, escucha, este mismo Jesús, ¿a qué te suena? Jesús, ¿está diciendo Jesucristo? No, está diciendo este mismo ¿qué? Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Bueno, la expresión ya sabemos, Jesús es Yeshua, Josué, Jehová salva. Este mismo Salvador en el aspecto de hombre, este hombre no es cualquier hombre, porque debemos de tener cuidado, es que un hombre como nosotros, no. Él era semejante a nosotros, pero no era igual a nosotros. O sea, hermanos, a pesar de que la humanidad de Cristo es semejante a la tuya, tienes hambre, duermes, debemos de considerar que ese hombre es divino. Ese hombre es divino. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo no es igual que ustedes. No es igual que ustedes. Tomado de vosotros, entre ustedes. Porque nació ¿de qué? De una mujer.
y estuvo entre ustedes. Emmanuel, Dios entre nosotros. ¿No? Así, fíjate, ¿a qué te suena así? ¿A qué te suena? Más o menos, medio parecido. De la misma manera como lo vieron que se fue con su cuerpo glorificado en espíritu, de la misma manera vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, como vieron que se fue al cielo, de la misma manera, así descenderá. Entonces, hermanos, nunca en el momento de su encarnación, Él es el Dios hombre, Dios en el cuerpo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, en Él habita, corporalmente en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Toda, en Él. Y así como se fue, así regresará. Entonces, hermanos, no podemos dividir a la persona del Señor ni siquiera, ¿cómo se llama? Decir dos personas, allá ya es Dios, sí, y el cuerpo ¿dónde quedó, verdad? O sea, no, así tal cual va a regresar y así lo vamos a conocer. Sí, sí. El Hijo del Hombre. Acuérdense que cuando hablaba de Él mismo, ¿cómo se expresaba? Daniel 9, si no me equivoco. No, Daniel 6:7, quiero recordar. Lo dice. ¿Quién va a estar delante del anciano de días, recibiendo gloria, poder, reinado? El Hijo del Hombre, Jesucristo. Y Jesucristo, cuando hablaba de sí mismo, nunca dijo yo soy Jesús. Él siempre dijo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Y eso qué se refería? Al aspecto de su humanidad, pero debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque no lo consideres total, o sea, no lo considera lo humano, pero ese hombre es divino. Ese hombre es divino. Ese hombre es divino. ¿Algo ibas a decir aún? Sí. Al ver los cuadros, pues una, que son bonitos, ¿no? Y no es pecado tener un cuadro religioso, ¿no? Lo que es pecado es ponerme de rodillas delante de Él y ponerle baleadoras y creer y pedirle y todo eso. Eso ya es idolatría. Ahora te voy a describir un cuadro bíblico. Jesús, Mateo 3, es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y se bautiza no porque sea pecador, porque dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, bautícense en esa intención. Y Jesús no se bautiza por pecador, porque Él no tiene pecado, ¿no? Él no peca. Pero se bautiza para cumplir toda justicia, para identificarse con la humanidad, con ese pueblo, ¿no? Y en ese momento es bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y desde el cielo se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo pintarías eso? Pues como lo dice la Biblia, ¿no? Como lo dice la Biblia, entendiendo que el Espíritu Santo no es una paloma, se manifestó. Juan el Bautista, los que estaban ahí vieron esa manifestación. Pero ahí está. Y resulta que esas tres personas divinas son una. El Padre en el cielo, o sea, pues es que ahí está esa división.
Ahí está, ¿no? Ahí está. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mas sin embargo son uno. Son uno. Sí, Lupita. Pero después, ¿qué dice? Eso es el problema. Y dicen los católicos romanos que ellos no son idólatras. Dicen, no, nosotros tenemos imágenes, pero no las adoramos. Pero por favor, ¿cómo dices que no adoras eso? ¿No? Y esa cera que le pones, ese holocausto que le pones, entonces, ¿qué es? ¿No es adoración? ¿No es tributo? ¿No es reconocimiento? Esto, hermanos, que nos cuesta tanto trabajo de entender, es la unión hipostática. La unión hipostática. ¿Y qué es la unión hipostática? La unión hipostática es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Es la unión de tres naturalezas en una sola persona. De dos naturalezas en una sola persona. Eso es la unión hipostática, hypostasis, en un solo ser. En un solo ser. Un solo ser, un ser de un modo verdadero, hypostasis, ser, esa es la palabra, es lo que, esa palabrita que es, esa palabra que encontramos ahí en primera, perdón, en Hebreos 1:3, esa palabra que nos cuesta mucho entender y que ha hecho tanto revoltijo en el corazón de los hombres, esa palabra hypostasis, realmente la debemos de interpretar como ser. En particular en el cristianismo ortodoxo, se proclama que la Santísima Trinidad son tres personas distintas e inconfundibles, pero cada una de ellas hipostasis de una misma esencia inmaterial, ¿no? Eso es lo que dice el credo niceno en una de sus cláusulas. Hipostasis o unión hipostática se refiere a la unión de la pluralidad en una unidad. Hipostasis se refiere a la unión de la pluralidad en una unidad. Te pido que vayas a Deuteronomio 6:4. Sustancia. Esa palabra sustancia en Hebreos 1:3, hermanos, solamente aparece ahí. No lo encontramos en otra parte de la Biblia. Sustancia. ¿Y qué quiere decir? Hipostasis. ¿Y qué quiere decir ser? Ser. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Shema, el famoso Shema. La oración que tenían que proclamar los judíos, pero que tenían que creer en el contenido de esa oración. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice ahí? Uno es. Entonces, si tú lees el Shema, ¿Dios es tres? No, dice Dios es ¿qué? Uno. Y Jesús prácticamente está utilizando la misma expresión. Yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Entonces, espérame tantito, ahí son dos. Y luego aquí está diciendo en Deuteronomio 6:4 que Jehová uno es. Entonces, que alguien me explique, como dicen por ahí, ¿no? Ahí está hablando de monoteísmo. Es correcto. Pero también, hermanos, fíjense, la palabra uno en hebreo, porque es Antiguo Testamento, es ejad. Ejad.
la palabra en hebreo, ejat. ¿Y qué quiere decir ejat? Te lo puedo explicar con Génesis 2:24. Ve a Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ejat. Ejat, una sola carne. Espérame. Ahí entonces, ¿cuántos son? Pero se van a hacer ¿qué? Uno, ejat. Entonces la palabra ejat, si es vemos en Deuteronomio 6:4, vemos la realidad de la declaración de que Dios es uno. Todos los demás dioses son con D minúscula y son invenciones. No existe Zeus, no existe Apolos, no existe todos los dioses griegos del panteón romano, los dioses aztecas, los dioses mayas, los dioses de cualquier cultura. Todos esos son invenciones humanas. Salmo 115, hechos por las manos de los hombres. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. O sea, son invenciones. Obviamente atrás de esas invenciones está Satanás. ¿Para qué? Para robarle la gloria a Dios. Para robarle la gloria a Dios. Pero ningún Dios existe. Dios solamente es uno. Pero aquí está diciendo ejat, una pluralidad en uno. Esto es un misterio. Mas sin embargo, progresivamente nosotros lo hemos, un misterio de la Biblia, cuando tú veas la palabra, como dice Lupita, cuando veas la palabra misterio en la Biblia se refiere a algo velado, algo cubierto por Dios, algo que Dios ha decidido en su soberanía mantenerlo oculto. Pero progresivamente Él ha decidido que algunos aspectos de esos misterios o algunos misterios han sido velados. Apocalipsis es revelar un misterio. Es más, hermanos, la iglesia cristiana era un misterio. Nunca se dieron, ¿cómo se llaman cuenta los profetas del Antiguo Testamento que iba a haber un tiempo de la iglesia? No lo conocían. Y cuando Cristo habló del misterio de la iglesia, un aspecto del misterio del reino, lo habló en Mateo 13 y lo habló por parábolas para que no lo entendieran. Y solamente lo entendieron ¿quién? Jesús les preguntó, ¿entendieron todas estas cosas? ¿Ustedes qué van a hacer los que van a guiar a mi iglesia? ¿Entendieron todas estas cosas? Sí, Señor, lo entendimos. Un misterio revelado. ¿Por quién? Por Dios. Cuando un misterio está oculto, ¿quién decidió eso? Dios. Y nadie lo va a poder entender a menos que Dios le corra el velo, ¿no? Le corra el velo. Entonces, fíjense, la palabra ejat que encontramos en Deuteronomio 6:4, gracias Lupita, gracias. Y la misma palabra que encontramos ejat en Génesis 2:4 se refiere a la unión de la pluralidad en una unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno son Dios. La pluralidad en unidad. Una mujer y un hombre que se casan para la gloria de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán ¿qué? Dos independientes, se harán una sola carne. Ahora, realmente tú, aquí está, ¿cómo se llama? Lalo Eliomí. Pues yo veo uno acá y otro allá. Y bien lejos. ¿Qué entre más lejos mejor o qué, hermana? ¿O qué? ¿De qué se trata el asunto? Por la pandemia. ¡Ay, la pandemia! Pero espiritualmente tienen que ser uno. Tienen que ser uno, una unidad. Entonces, hermanos, eso se llama unión hipostática. La unión
de varias naturalezas en un solo ser. Unión hipostática, hipostasis, ser, unión en un solo ser. Sí, mi hermano, con gusto. Hablar de la Trinidad es hablar como el agua, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Yo no diría eso, se oye bien, pero realmente la Biblia no enseña eso. A pesar de que en la Biblia, hermano, no vas a encontrar la palabra Trinidad, la Biblia está plagada de versículos que hablan de la Trinidad. La Trinidad, hermanos, podemos ver esa división a través de lo que le llaman los teólogos, que le llaman la economía trinitaria. Así le llaman, economía trinitaria. ¿Qué se refiere eso? A los roles distintos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por medio de eso nos damos cuenta que somos tres. Que son tres, somos. Ay, chirrión, ya me metí yo, fíjate. Ay, qué blasfemo, ¿no? Son tres. A través de los roles, porque el rol del Hijo, Dios Padre murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo, ese fue su rol. ¿Quién lo mandó? Y el Hijo obedeciendo en sumisión y alegría, en gozo, no por imposición ni con amargura, no quiero subir, no. ¿Quién? El Padre. Es más, fíjate, el Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu Santo. Roles, porque el Hijo promete que vendría otro Consolador. Y luego cuando viene el Consolador, redarguye a las personas de pecado, justicia y juicio para llevarlos ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo promete, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Te fijas que cada uno tiene un rol? Pero sabes que esa unión trinitaria es armoniosa, en amor, en comunión, extraordinaria, única. ¿Por qué? Porque son uno. Unión hipostática es el término teológico que designa la unión de dos naturalezas, en el caso de Jesús, la divina y la humana. Esto le llaman unión hipostática, la unión de dos naturalezas unidas, no revueltas, no amalgamadas, no. Es que la naturaleza de Cristo minimizó la naturaleza de Dios, no. La naturaleza de Dios minimizó la naturaleza del Hijo, no. El Hijo, hermanos, tenía aspectos incluso humanos, incluso déjame decirte, de ignorancia. ¿Cuándo regresarás? Eso solamente confiere al Padre, yo no sé. ¿Te acuerdas que estaba la higuera que el Señor Jesucristo como a las 7 de la mañana del martes va caminando hacia Jerusalén y quiere desayunar y ve una higuera a lo lejos y dice, me acercaré para ver si tiene higos? Oye, ¿eres Dios? ¿Necesitas acercarte a una higuera para saber si tiene higos? Pero ahí está hablando de su aspecto humano, no se mezcló. No minimizó la divinidad a la humanidad. Ahí están, pero en un solo ser. Unión hipostática, unión hipostática. Dos naturalezas, divina y humana, en un solo ser. Jesucristo. No Jesús y Cristo, no. Jesucristo, unión hipostática. Unión hipostática. Dejémoslo ahí, hermanos. Dejémoslo ahí. Como me decía un compañero del trabajo cuando trabajaba en una editorial, vámonos enfriando. Media hora antes de salir, apagaba la computadora y digo, oye, pero todavía falta media hora para las 6:30. Sí, pero vámonos enfriando. Luego sale uno a la calle y se destiempla. Era flojo, ¿qué?
Pero creo que esto sí calienta mucho la cabeza, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, ¿no sería difícil para ti si tienes la unción del Santo? Y si tienes la unción del Santo, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? Y que en la persona de Jesucristo están las dos naturalezas, perfectamente en armonía, no revueltas. Ahí están. La persona humana, ¿no? Perdóname, no persona, ahí estoy regándola. La naturaleza humana, persona es una. Naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Algo ibas a decir, Juan Carlos? Sí, para ver si hay. Ujú. Sí, es hombre. El Señor Jesucristo tuvo hambre. Y mira, ¿cuál es la expresión más alta de la humanidad de Jesucristo? Murió. ¿Tuvo hambre? Sí. No sabía que la higuera tenía higueras, pues voy a acercarme, pues ¿qué hago como hombre, no? Pues me acerco, ¿no? Se durmió en el cabezal de una barca cuando la tempestad estaba y todos los discípulos estaban, ¡ay, nos vamos a morir! Jesús dormido, ¿por qué? Porque estaba cansado. Cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob en Juan 4. Tuvo hambre y mandó a los discípulos, o fueron los discípulos al Oxxo a comprar unos sándwiches. El Señor es hombre, pero el Señor es Dios, ¿no? Fíjate. Y la expresión más pura de su humanidad es que murió en una cruz, murió genuinamente, como lo dice 1 Corintios 15, 3, 4. ¿No? Eso es. Ahora, ese hombre, ¿por qué no pecó? Porque es Dios, pero solamente porque es Dios. ¿Por qué no quiso? Solamente porque no quiso. Cuando Dios hizo a Adán, hizo un hombre que le dijo, peca. Jesús es el hombre perfecto. Es el postrero Adán. Es el hombre que por naturaleza, por esa situación de creación, porque fue no creado sino engendrado, corrijo, él no compartía el pecado. Él no compartía el pecado. Unión hipostática es la unión de dos naturalezas en una sola persona. Eso es unión hipostática. El que tenga duda de eso, lea Hebreos 1:3. Ahí viene toda la explicación. Agárrate, si puedes, un recurso en griego, empieza a ver las palabras, porque a veces las traducciones, Reina Valera, no nos sustancia, ser, ser, el mismo ser, ya le entendí, sustancia se oye muy sustancial, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por este estudio en esta mañana hermosa y te pedimos, Señor, que en tu gracia podamos ir entendiendo, Señor, a través de la unción del Santo, de la presencia de tu Espíritu, Señor, con el cual tú nos has ungido, podamos entender tu palabra, Señor. Señor, gracias porque somos una buena tierra, Señor, donde la palabra, tu semilla, penetra profundamente y da fruto, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, porque esa semilla de tu palabra, Señor, no se queda, Señor, solamente en la superficie para que el sol, las pruebas,
el enemigo, las aves se lleven esa semilla, Señor, para no creerla. Nosotros creemos, Señor, porque tú nos has hecho buena tierra para recibir tu santa palabra, Señor. Señor, que esto, Señor, que parece difícil de entender, no sea complicado, porque simple y sencillamente, progresivamente, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, entenderemos esta gran realidad, que Jesús es el Cristo, que tú eres nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en un ratito, a las 11.